el capítulo 8, versículos 5 al 13. Recuerde que terminó el Sermón del Monte y aquí Mateo nos va a hablar de algunos milagros de Jesús, sanidades, para demostrar que Jesús es ¿quién? El Cristo, amén. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vaya poniendo atención, la historia. Vino a él, ¿quién vino? Un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, ¿qué? Atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, ¿qué? Te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, amado hermano? Vemos que ahí habla de una sanidad, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué es lo que más resalta ahí lo que vimos? La fe del centurión, sí, es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver por qué Cristo se maravilló de este centurión, de la fe que él tenía. Miren, en Lucas, vaya usted a Lucas 7, ahí vemos la misma historia, pero vamos a ver detalles que Mateo no explica ahí. Y no es que la palabra se contradiga, sino que simplemente nos va a mostrar detalles que nos van a aclarar mejor cómo es que este centurión mandó a que Jesús viniera a sanar a su siervo. Vamos a verlo ahí, mire. ¿Ya lo tiene Lucas 7? Dice: después que hubo terminado todas sus palabras, el sermón del monte, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y vea cómo empieza aquí la historia. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba, ¿cómo estaba el siervo? Enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué es lo primero que ve usted ahí, amado hermano, de esta historia, la historia de Mateo? Que el centurión no fue en persona, mandó a unos ancianos. ¿Sí está quedando claro, amado hermano? Y ahorita voy a explicar por qué es todo esto, por qué es necesario que entendamos todo esto. La Biblia no se contradice, simplemente aquí nos está dando detalles de realmente cómo fue. Estos ancianos iban en nombre del centurión, por eso es que Mateo dice que el centurión fue el que lo llamó, pero simplemente iban en el nombre del centurión. ¿Vamos hasta ahí, amado hermano? Bueno, ahorita vamos a estudiar esto. Ahora, lo primero que quiero que vean es, ¿qué es un centurión? Participe, hermano, no tenga pena, Dicen que es un soldado, sí es un soldado, pero es un oficial. Es un oficial del ejército romano. ¿Por qué le llaman centurión? Porque bajo su mando, él tenía soldados a su cargo. Algunos dicen que 80, otros dicen que 100. Pero él tenía a su cargo, ¿qué? Soldados. De hecho, él explica que él le dice a un soldado: ve, ¿y qué hace el soldado? Obedece porque él es la autoridad sobre esos soldados. Ahora, los soldados romanos eran crueles, humillaban a los judíos. Y imagínense cómo trataría a un siervo, a un esclavo. ¿Cómo se imagina que lo tratara un soldado a su esclavo? Peor que un animal. Pero ¿qué ve en este centurión? Amaba a su siervo. Desde ahí vaya usted viendo esos detalles. ¿Por qué ese centurión era diferente a los demás centuriones o a los demás soldados romanos? ¿Por qué? Ese centurión era creyente, hermano. Y ahorita lo vamos a explicar. Por eso cuando él oyó hablar de Jesucristo,
él inmediatamente supo quién era Jesucristo. Porque él era un prosélito. Ahorita lo vamos a explicar qué es un prosélito. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí vamos hasta ahí? Mira, ¿sabe cómo humillaban estos soldados a los judíos? Ellos establecieron una ley donde cualquier romano, soldado, le podía decir a un judío: llévame esa carga 1 milla. ¿Y qué cree que tenía que hacer el judío? Tenía que obedecer. Por eso Jesucristo les dijo: cuando alguien les obliga a llevar una carga 1 milla, llévensela 2. ¿Sí se acuerda usted? Cuando está hablando del amor a los enemigos. Porque en Cristo lo podemos hacer, amén. Podemos amar a nuestros enemigos. Pero así eran los soldados, eran crueles, ¿sí? Trataban inhumanamente a sus esclavos. Ahora sí regrese usted a Lucas 7. Ahí vamos, o si está ahí. ¿Ya lo tiene ahí? Vamos a ir estudiando el 7 de Lucas y el 8 de Mateo, que es la misma historia, pero vamos a ver algunos detalles. Mire, ahí dice que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, que le oía, entró en Capernaum. Y aquí dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, aquí vemos el amor de ese centurión hacia su siervo, estaba enfermo y a punto de ¿qué? De morir. Estaba a punto de morir el siervo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, a ver, ¿qué dice que oyó hablar? ¿Sí ve la importancia de predicar a Cristo, amado hermano? ¿Sí ve la importancia? ¿Cuántos saben? Miren, yo apenas platicaba con una persona que habla mucho de Dios. O sea, es una persona que aparentemente es creyente y dice Diosito y hasta entona alabanzas y platica con esa persona y habla de Diosito. Le digo: mire, de hecho habla por teléfono con un familiar y dice: busca a Diosito, Diosito es bueno. Le digo: mire, le tiene que dar un nombre a ese Dios. ¿De qué Dios está hablando? Si decimos simplemente Dios, ¿cuál Dios es? Sí, pero miren, cuando le hablamos a inconversos, le tengo que especificar que Jesús es el Señor. ¿Cuántos se la ven? Si usted habla con un católico, él también te va a hablar de Dios. Si habla con un testigo de Jehová, te va a hablar de Dios. ¿Pero cuál Dios? Porque solo hay un Dios. ¿Cuántos se la ven? Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Nosotros sabemos que es a través de Jesús que vamos hacia el Padre. Si yo nomás simplemente te doy una enseñanza y te hablo simplemente de Dios, puedo ser un musulmán, puedo ser un judío, ellos también hablan de Dios. Porque ¿a quién rechazan todas esas personas que dicen hablar de Dios? A Jesucristo. O sea, es importante hablar de Jesucristo. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nadie va a ir al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. De hecho, Romanos dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quién tenemos que predicar, amado hermano? De Jesucristo. Tú cuando le hables a un inconverso, a un familiar, y le quieras hablar de Dios, háblale de Jesucristo. Y dile que el Padre quiere que honremos al Hijo como se honra al Padre. Si tú adoras a Dios, ¿a quién tienes que adorar? A Jesucristo. Si tú oyes a Dios, ¿a quién tienes que oír? A Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo, amado hermano? Los apóstoles decían que ellos no se predicaban a sí mismos, sino ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oye hablar de Jesús. Vean la importancia de hablar de Jesús. Dice: y le envió unos ancianos de los judíos. ¿Quiénes eran los ancianos de los judíos? Eran autoridades de los judíos. Un anciano eran las autoridades que había en ese tiempo de los judíos, que estaban encargados de enseñarles la ley de Dios a los judíos. ¿Cuántos dicen amén? Encargados de aplicar la ley de Dios. Bueno, ¿por qué él envía a unos ancianos? ¿Por qué? ¿Qué no era más factible que mandar a unos soldados? ¿Por qué mandó unos ancianos? Vamos a seguir leyendo. Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahí vemos, ¿qué ve usted ahí del centurión? Humildad, humillación, rogando. ¿El centurión podía ordenar que viniera Jesús? Sí. Recuérdese que ellos tenían a los judíos bajo su gobierno, pero no le obligó a que viniera, le rogó que viniese.
¿Sí dice amén, amado hermano? Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Los ancianos van a hablar bien del centurión, porque ama a nuestra nación. A ver, ¿qué dice? Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué ve usted ahí? Que el centurión era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Es un gentil que se convierte al judaísmo. Eso es un prosélito en esta aplicación. A ver, ¿qué es un prosélito? El romano era un gentil. ¿Qué es un gentil? Es alguien que no es judío, pero es una persona que es idólatra. Los romanos tenían muchos dioses, eran politeístas, tenían dioses mitológicos, adoraban al César como Dios, pero este centurión se había convertido al judaísmo, tenía acceso a las escrituras, a estudiar la palabra de Dios. De hecho, les construyó una sinagoga. ¿Se acuerda de otro prosélito en la Biblia? ¿Los que leen la Biblia? ¿No? Vamos a Hechos 1. Ahí aparte Lucas, Vamos a ver a otro prosélito. Y para que entienda cómo era un prosélito, un romano que se convertía al judaísmo, cómo era. Y hablo de verdaderos. Vamos ahí a Hechos 10. Ahí vamos a ver a otro prosélito. ¿Ya se acordó? ¿Ya no? ¿Quién era? No tenga miedo y dígalo con fuerza. Cornelio, era otro centurión. Dice, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo? Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era esta persona que antes era idólatra, adoraba al César, practicaba el pecado, era cruel? ¿En qué se convirtió? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este prosélito vivía mejor que los cristianos de ahorita. Y eso es para que nos dé vergüenza. ¿Sí lo está viendo o no lo está viendo? Este romano no conocía a Jesús todavía, Después lo conoce cuando se le predica a Jesús y se convierte. Y Dios tiene misericordia de él. Pero sí está viendo que este hombre, con las escrituras que él tenía del Antiguo Testamento, él conocía a Dios. ¿Sí lo está viendo o no lo está viendo, amado hermano? ¿Conocía a Dios este hombre? ¿Tenía temor de Dios? ¿Obedecía los mandamientos de Dios? Dice que daba limosnas ahí hacía muchas limonas al pueblo. Era bondadoso y oraba a Dios. ¿Cuándo? ¿No le da vergüenza a usted? A mí sí me dio mucha vergüenza. Digo, ¿cómo es posible, Señor? Ni siquiera todavía era cristiano, porque todavía no le predicaban a Cristo. Más adelante le predican a Cristo y Dios tiene misericordia y el Espíritu Santo viene sobre él. Imagínese su vida cómo fue después, si ya era un hombre temeroso. Bueno, ¿por qué te estoy mostrando esto? Porque así era el centurión de Lucas. Así era totalmente. Mire, vamos a verlo. Vamos a verlo ahí en Lucas 7:6. ¿Qué tenía ya este centurión, amado hermano? Temor de Dios. ¿Qué más tenía? Mire, ya él tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a verlo ahí, Lucas 7:6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, ya estaban cerca de la casa del centurión, el centurión envió a él ahora sí a unos, ¿qué? Amigos, diciéndole, Señor, ahí, a ver, ¿cómo lo llama? Señor. Vean eso, es muy importante, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué se está viendo en ese centurión? Sí, aparte de humildad, ya vimos la humildad cuando manda rogándole, pero no soy digno. A ver, ¿qué quiere decir que no era digno? No soy merecedor de que entres bajo mi casa. ¿A qué se está refiriendo ahí? Ella había visto su condición. ¿Dónde la vio? En la palabra de Dios. Miren lo importante
de alguien que se volvía al judaísmo y tenía acceso a las escrituras. Él ya había leído en el Salmo que dice, no hay justo ni aún uno. O sea, ¿cómo somos todos delante de Dios? Pecadores. Él ya le había mostrado a Dios su condición. ¿Sabes cómo salva a Dios? Así. Si te muestra tu condición, tú caes rendido ante los pies de Cristo y clamas misericordia porque has visto tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a ver algunos textos para que vea cómo es el hombre. Job 15:14. ¿Qué habrá leído el centurión? Vamos a ver estos textos. Posiblemente él tenía conocimiento de este texto bíblico. Job 15:14. Es increíble que en la iglesia, gente que se dice cristiana y no ha visto su maldad. Es increíble. Y yo te puedo contar muchas historias de gente que he platicado con esas personas. Una persona se atrevió a decirme, creo que Dios me escogió porque yo no era tan malo, hermano. Así me dijo. Yo luego pensé, dije, no, a ti no te ha escogido. ¿A quién escogió Dios? A lo más necio, lo más vil, lo más menospreciado. Si antes nos jactábamos, amado hermano, ahora agachamos la cabeza. Yo espero que seas de esos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice Job 15:14? Mire, dice ahí, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Sí está viendo, amado hermano? He aquí que en sus santos, ¿qué hace Dios? No confía. Y aún los cielos son, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre? ¿Cómo nos llama? ¿Qué es abominable? Dile que está a tu lado, no te vayas a ofender, pero Dios dice que somos abominables. ¿Qué se imagina que somos? Malignos y perversos. A ver, ¿qué somos? ¿Tú le has dado gracias a Dios porque a ti te alcanzó y no te dejó seguir creciendo en tu pecado? ¿Sí sabes que íbamos en un crecimiento de pecado? ¿Cuántos se admiran de Hitler, por ejemplo, que mató a millones de judíos? Tú pudiste ser un Hitler. Y de hecho lo somos en el corazón, porque en el corazón aborrecemos. Pero ¿cómo nos llama? Abominables. Y abominable quiere decir eso, amado hermano. Maligno y perverso. ¿Cómo más nos llama? Vil, impuro y malvado. Ese es el hombre, amado hermano. En el mundo hablan mucho de la autoestima, no sé si has escuchado. ¿Qué dicen los psicólogos, pastores que están en las iglesias? Tú eres el consentido de Dios, tú valórate y Dios te ama y eres el hijo de un rey. Así predican, amado hermano. No, Dios dice, tú eres un abominable y vil. ¿Sí? ¿Tiene razón Dios o no tiene razón Dios? ¿Cómo nuestro corazón? Engañoso más que todas las cosas y perverso, que bebe la iniquidad como agua. ¿Cuántos ya nos dimos cuenta de eso? ¿Cuántas veces pecaremos al día? Ya como, fíjate, y te lo estoy diciendo ya como cristiano, ya, porque antes es vergonzoso hablar de lo que hacíamos antes, es vergonzoso. Pero aún como cristianos, ¿cuántas veces pecamos? A cada ratito estamos pecando. Malos pensamientos, malos deseos, malas actitudes, respondemos mal, actuamos mal. Y te estoy hablando ya como cristianos, amado hermano. La Biblia dice que nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa. Imagínate, allá afuera se están comiendo unos ¿qué? A otros. Entonces, por eso no somos merecedores de que Cristo viniera a nuestra casa, ¿verdad que no? Pero Él vino, ¿por qué? Por amor a nosotros, porque Él es misericordioso. En Isaías 64:6, si quieres buscarlo, si no, dice que somos como suciedad y que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Vean lo importante que es reconocer esto. Si aquí hay alguien que no ha visto su condición, te voy a decir una cosa, tú no eres salvo. No eres salvo. Si Dios no te ha mostrado tu condición perversa, tú no eres salvo.
Porque primero tiene que mostrarte tu enfermedad para que vengas al médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros, amado hermano? Bueno, ahora regrésese a Mateo 8:8. Vamos a seguir estudiando esta historia, pero ahora en Mateo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Solamente di la palabra. A ver, ¿qué sabía el centurión? Que la palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? ¿Queda claro, amado hermano? O sea, ¿necesitaba Jesús ir y tocar al enfermo? ¿No? Ahora, ¿por qué sabía el centurión esto? ¿Qué habría leído el centurión en el Antiguo Testamento? En Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Qué operó ahí? El poder de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene poder, no como dice el falso pastor Cash Luna, que el poder está en tus palabras. No, tú no tienes poder en tus palabras tuyas. Tú no puedes ni curar un resfriado, ni hacer que llueva, ni esas tonterías que dicen ellos. Pero cuando Dios habla, se hace. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Números que si Dios lo dijo, Él lo hará. O sea, si Dios ya habló, sucederá. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante esto, amado hermano. Mira, te voy a dar una cita, Isaías 55:10. La palabra de Dios no vuelve vacía, amado hermano. Va a hacer todo aquello por lo cual Dios la envía. Y eso es muy importante. Ahorita te voy a dar una aplicación de por qué es muy importante que sepamos el poder de la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene ahí? Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que ¿qué hace la lluvia y la nieve? Riega la tierra y la hace germinar. O sea, produjo algo, ¿no? Y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice: así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Ponga atención, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, amado hermano? A ver, ¿cuántos de aquí han experimentado el poder de la palabra de Dios en sus vidas? Dime cómo. Hable fuerte sin miedo, no se preocupe si se equivoca. Usted dígame cómo. ¿Cómo, hermana? Dice la hermana que nos fortalece diario. Otra. Nos libertó del pecado, dice la hermana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos dio vida. Jesucristo dijo: mi palabra es espíritu y vida. ¿Cómo? Tú tienes que saber cómo opera la palabra en tu vida. ¿Cómo naciste de nuevo? Nada más 2 o 3, por la palabra de Dios. Te predicaron y Dios envió su palabra y te dio el nuevo nacimiento. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si tú quieres, y lo he enseñado en esta iglesia, que tu familia sea salva, le tienes que predicar la palabra. No tus pensamientos, no lo que tú crees, no necesitas manipular, no necesitas convencer a una persona, predícale la palabra de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En su palabra. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y sabes qué es lo que menos se habla en las casas y con la gente? La palabra de Dios. Vuelvo a lo mismo, que tú le digas a una persona: busca a Diosito, Diosito es muy bueno, Diosito te puede ayudar. No estás predicando la palabra. No estás predicando la palabra. La palabra, para que la prediques, la tienes que conocer. Y tienes que decirle a la persona: mira, Dios dice en su palabra que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores delante de Dios. Y aunque tú te creas bueno, tú has violado todos los mandamientos de Dios. Pero Dios en su misericordia, Él proveyó a un Salvador. Y le tienes que hablar de Jesucristo.
Y le tienes que decir que se tiene que arrepentir y que tiene que entregarle su vida a Jesucristo. Y entonces le estás hablando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí queda claro, amado hermano? ¿A tus hijos qué les tienes que hablar? La palabra de Dios. No los amenaces de que, o no los espantes nada más de que se van a ir al infierno. Háblales la palabra de Dios. ¿Tiene poder la palabra de Dios, amado hermano? Sí. En Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma, amado hermano. ¿Sí? Entonces quedó claro cómo ese centurión conocía el poder de la palabra de Dios. ¿Hasta ahí, amado hermano? Regreses usted a Mateo 8:9. ¿Qué más había en el centurión? Porque también, ¿qué dice? Yo soy hombre bajo autoridad. ¿Eso qué tiene que ver con Cristo? Sí, pero ahí dice, también yo soy hombre bajo autoridad, dice. No está diciendo también yo tengo autoridad. Dice el hermano Juan que lo reconoció como Señor. Sí, pero entienda, a ver, dice, también yo soy hombre bajo autoridad. Él sabía que Jesucristo venía en la autoridad del Padre. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo, yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre? ¿Sí está viendo o no está viendo? Porque mire, el centurión tenía gente bajo su mando, pero también él tenía autoridad. Y él entendía el orden de esa autoridad. Él sabía que Jesucristo, aunque era hombre en ese momento, él tenía la autoridad dada por Dios. ¿Quién le dio la autoridad a Jesucristo de venir a la tierra y hablarnos la palabra de Dios? Dios. Dios, el Padre. Él decía que su doctrina no era de él, sino del Padre que le envió. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, amado hermano. Mire, dice, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, ¿y qué pasa? Ahí ya está reconociendo ahora sí que si Jesucristo está bajo autoridad, él también va a tener autoridad, y todo lo que diga Jesucristo, ¿qué va a pasar? Se va a hacer, se va a hacer. Él dice, yo entiendo eso, dice. Yo tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le digo, haz esto, ¿y qué pasa? Por eso Jesucristo se maravilla. Mire, Jesucristo vino bajo la autoridad del Padre, y él dijo, a mí me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Quién se la dio? El Padre. ¿Qué le fue dada? Toda autoridad. Toda autoridad. Entonces aquí el centurión sabía que Jesucristo tenía toda autoridad. Por eso simplemente le dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Esto es conocer a Cristo, amado hermano. ¿Tú sabes quién es Jesucristo? Dile que está a tu lado, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Él ha sido puesto por juez de toda la tierra. Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos. Él tiene la potestad, a Él están rendidas todas las potestades, todas le tienen que obedecer a Jesucristo. ¿Sí estamos hasta ahí, amado hermano? Bueno, Mateo 8:10 para avanzar. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿quiénes le estaban siguiendo? Los judíos, amado hermano. ¿Quiénes lo estaban siguiendo? Los judíos. ¿A quién vino a predicarles Cristo? A los judíos. Él estaba predicándole a los judíos. A ellos les dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué les dijo eso? ¿Qué le decían los judíos a Cristo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Nosotros no te reconocemos como enviado de Dios. Nosotros no te reconocemos como Señor. ¿Sí se acuerda usted o no, amado hermano? ¿Quiere ver los textos? Mire, vamos a ver los textos. Vamos a ver los textos para que. Mateo 21:23. Esto es muy importante, amado hermano.
¿Por qué los testigos de Jehová, a pesar de que están predicando casa por casa, se congregan, leen las escrituras, todos ellos se van a ir al infierno? ¿Por qué? Porque no reconocen la autoridad de Jesucristo. La escritura es bien clara. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. O sea, ¿cómo eres salvo? Reconociendo el señorío de Jesucristo. Si dice amén o no dice amén, amado hermano. Mire, los judíos rechazaron a Cristo. Mateo 21:23 ¿lo tiene? Mire lo que le decían. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué le estaban diciendo? Nosotros no te reconocemos como ninguna autoridad de Israel. Para nosotros tú no eres ni un maestro ni un rabino, no tienes por qué estar enseñando. Y luego, ¿qué más le decían? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿No Jesucristo les dijo que él había sido enviado por el Padre? Repetidamente les dijo: yo fui enviado por el Padre. Las obras que hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está viendo lo delicado? ¿Se acuerda cuando Pilato le dice a los judíos: he aquí vuestro rey? Y les muestra a Jesucristo. ¿Qué dijeron todos los judíos? Nuestro rey es César. Ahorita, todo el mundo, amado hermano, prefiere ser gobernado por el Papa, por sus líderes religiosos, que someterse al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque sus ministros y sus líderes les permiten vivir como quieran. Y Jesucristo no. Jesucristo te dice: ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y las religiones te dicen: con que cumplas con las ceremonias y ritos que aquí se hacen, con eso eres bienvenido a la iglesia. A Cristo ninguno puede venir si el Padre no lo trae a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es más fácil, estar en una religión o ser cristiano? La verdad. ¿Cuántos de aquí estábamos bien cómodos en la religión? La verdad, la verdad. ¿Cuándo íbamos a misa? Cuando se nos pegaba la gana. Se te moría un pariente, con 3 misas lo sacabas del purgatorio. ¿Cierto o falso? O sea, querías un servicio de la iglesia, pues pagabas para que le echaran agua a tu niño en la cabecita y ya supuestamente le fuera perdonado el pecado original. Cometían pecados y se van a confesar. Bien facilito. En Cristo, si no te arrepientes, no entras. Si no naces de nuevo, no entras. Si no te sometes a Cristo, no entras al reino de Dios. Eso sí es difícil, pero no imposible. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios hace la obra. ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Bueno, último pasaje. Bueno, no, faltan 2. 8:11. 8:11. Y os digo que vendrán ¿cuántos? ¿De dónde? ¿Y se sentarán con quién? ¿Ahí de quién está hablando Cristo, amados hermanos? De este lado, ¿de quién está hablando? Pues de los gentiles. Está acusando a su pueblo que no tenían fe, ¿se acuerda usted? Y está alabando a este gentil que tenía fe. Y aquí está hablando que van a venir muchos gentiles y se van a sentar. ¿Con quién se van a sentar? ¿A qué se refiere que se van a sentar? Con Abraham, Isaac y Jacob. Dice Pablo que los verdaderos descendientes de Abraham son los creyentes en Jesús. No importa si eres gentil, no importa. Si lo ha leído, quiere verlo, quiere ver esa cita. Mire, vamos a verlo. Gálatas 3. ¿Cuáles son los verdaderos descendientes de Abraham, amado hermano? Los que son de la fe en Jesús. Si a ti un día te preguntan: oye, ¿tú eres descendiente de Abraham? Amén. ¿Y por qué eres descendiente de Abraham? Por la fe en Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Gálatas 3, 29.
¿Qué dice, amado hermano? A ver, ¿tú te sientes así en verdad? ¿Te sientes que eres ya un verdadero israelita? Tú puedes decir, yo soy el Israel de Dios, yo. Yo soy descendiente de Abraham. Y yo, no siendo judío, ni habiendo tenido las promesas que tenían ellos, ahora por la fe en Jesucristo tengo vida eterna. Y me voy a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que esto era un misterio para los judíos? ¿Sabes cómo veían los judíos a los gentiles? O sea, como lo peor de la sociedad, como gente, ellos decían que el gentil iba directo al infierno, no tenía ninguna posibilidad de salvación. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él ya nos tenía elegidos, amado hermano. Mire, en Juan 10:16, Él está predicando y de repente dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Porque ¿a quién vino primero Jesús? A los judíos. Hay una historia de una mujer que tenía a su hija atormentada por un demonio y le gritaba misericordia. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Así se lo dijo claramente. Cuando envía a predicar a sus apóstoles les dice, no entren en casa de gentiles, no, vayan a la casa de Israel. Porque Él vino por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí revela algo Jesucristo. En Juan 10, ¿qué le dije? 10:16. También tengo otras ovejas, dice Cristo, que no son de este redil. ¿A qué se refiere que no son de este redil? Que no son judíos. También tengo otras ovejas que no son judíos. ¿Qué dice? Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. ¿Cómo se formó la iglesia, amado hermano, de acuerdo a lo que leímos? De judíos y gentiles creyentes. Ahí se formó la iglesia de Cristo. Ese es el nuevo Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ya no me va a dar tiempo, amado hermano, pero hay textos en el Antiguo Testamento que hablaban de que los gentiles también serían pueblo de Dios, amado hermano. También le darían la gloria a Dios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Mire, el pueblo de Israel, hasta ahorita, mucha gente no lo ha entendido. Ahorita la nación de Israel ya no es el pueblo de Dios. Tú vas a escuchar a mucho predicador diciendo que Dios tiene dos pueblos. El pueblo de Israel físico y el pueblo de Israel espiritual. ¿Tú has visto en la Biblia que Dios tenga dos pueblos? Ahorita lo que leímos, ¿qué dice? Mira, si no, léelo otra vez. ¿Cuántos pueblos habrá? Ahí léelo con calma. ¿Cuántos pueblos habrá? Un rebaño y un pastor, nuestro Señor Jesucristo. No dos. Y tú vas a escuchar muchas predicaciones, amado hermano, de que tengas cuidado de hablar mal de Israel, porque si hablas mal de Israel, y estoy hablando de la nación de Israel, que no hay que hablar mal de él, pero la gente dice que, por ejemplo, si ellos me oyen hablar a mí, que yo digo que no es pueblo de Dios, ¿qué creen que dicen que me va a pasar? Que me va a caer una maldición de Dios, que porque estoy hablando mal de Israel, porque estoy diciendo que no es pueblo de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue desechado, hermano. ¿Sí lo has leído o no lo has leído? O te doy las citas. Mira, ¿quieres ver dónde fue desechado? Mateo 21:33. ¿Por qué fue desechado el pueblo de Israel? Porque no dio los frutos del reino, amado hermano. ¿Qué espera Dios cuando le da su palabra, cuando le da sus mandamientos a un pueblo? ¿Qué espera de él? Que dé fruto como hijos de Dios, que vivan en santidad, que amen a Dios. Mateo 23, no, ¿qué le dije, perdón? 21. Ahí habla de una parábola de los labradores que malvados. ¿Sí la han leído o quiere leer un poquito? Ahí dice, oíd otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Cuál es esa viña? El pueblo de Israel. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí está hablando de la nación de Israel, que le dejó sacerdotes para que les enseñaran la palabra de Dios, y este pueblo con el tiempo diera fruto. ¿Cuántos dicen amén? Vivieran en obediencia a Dios, en santidad. Y cuando se acercó el tiempo de los, ¿qué dice? Frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. ¿Qué hicieron los labradores? ¿Qué hicieron los líderes? Tomaban a los siervos eran los profetas, hermano, los que iban y les hablaban la palabra de Dios. A unos los golpeaban, a otros los mataban, a otros los apedrearon. Todo lo puedes ver en el Antiguo Testamento. Y envió de nuevo ¿a cuántos más? A otros siervos, más que los primeros. ¿Qué hicieron con ellos? De la misma manera, finalmente les envió. ¿A quién les envió finalmente? A su Hijo Jesucristo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. ¿Más qué hicieron los labradores cuando vieron al Hijo? Pero vea lo que dice: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de ¿qué? O sea, de alguna manera había excusa para no reconocer que Jesucristo era el Mesías. No había excusa, hermano. Sabían que era el Mesías, pero no les convenía aceptarlo como el Mesías. Ellos ya tenían su negocio. Dice: y tomándole le echaron fuera de la viña. ¿Y qué le hicieron? Le mataron. Bueno, ¿qué crees que hace Dios con estos judíos que rechazaron a Cristo en el 43? Para avanzar, ¿qué hicieron? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Fueron desechados o no? ¿Sí o no? ¿Usted cómo lo ve? A ver. ¿Sí les quitó o no les quitó el reino ya? Y lo puedes ver en Romanos 11, ya no lo vamos a ver, pero ahí en Romanos 11 también lo explica ahí. Cómo ellos fueron quitados, desarraigados del pueblo de Israel, fueron desarraigados. Y nosotros fuimos injertados en la vid. Dice ahí: será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. A ver, ¿tú eres de esa gente? ¿Qué espera Dios de ti? Fruto. Y si no, también tú vas a ser desarraigado, o yo voy a ser desarraigado. ¿Quiere decir que la salvación se pierde? No. Quiere decir que nunca fuiste creyente. Si no hay fruto en tu vida de que eres un verdadero cristiano, pues es que no eres cristiano simplemente. ¿Estamos bien, amado hermano? Mire, Mateo 23:37, está cerquita. Así lo podemos ver. ¿Qué dijo Jesús de Israel? ¿Qué dijo? ¿Cómo se expresó de esta nación nuestro Señor Jesucristo? No, mire, dice 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? No quiso Israel, no quiso. He aquí vuestra casa os es dejada, ¿qué dice? Desierta. ¿Qué entiendes por ello? Ya Israel fue desechado por... Ahora, si un judío ahorita un judío se convierte a Cristo, viene y acepta a Cristo y se somete a Cristo como su Señor, vas a ser ahora sí pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos ya no son pueblo simplemente por haber sido escogidos a través de Abraham, no. Ahora el pueblo de Dios son todos los creyentes. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que no acepten a Cristo como su Señor, no van a ser pueblo de Dios. ¿Estamos hasta ahí, amado hermano? Bueno, Mateo 8:12, el último punto. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? La nación de Israel. Hay un texto donde dice que la buena semilla son los hijos del reino, no sé si lo ha leído. Ahí sí está hablando de nosotros. Pero aquí los hijos del reino es la nación de Israel, porque ¿qué les va a pasar? Léalo ahí, ¿qué les va a pasar a esos hijos del reino? ¿A qué les suena eso de que serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y crujir de dientes? El infierno, hermano, el infierno. O sea, vea, qué bendición tenía
el pueblo de Israel al ser el pueblo escogido por Dios? ¿Qué bendición tenía? ¿Por qué les llama así los hijos del reino? Porque ¿qué bendición tenían? Tenían la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y como dice nuestro hermano Rodolfo, mire, Romanos 9:3, vea la bendición que tenía la nación de Israel. Ahorita, todos los que estamos escuchando la palabra, tenemos esa gran bendición de ser expuestos a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y aún así mucha gente se va a ir al infierno. Es increíble, ¿eh? Mira, allá afuera va a haber gente que hoy va a morir y jamás se le predicó y se va a ir al infierno. Y no tuvo la oportunidad de oír la palabra de Dios. Pero aquí hay gente que ha escuchado por años la palabra de Dios y aún así se va a ir al infierno. O sea, el pueblo de Israel tenía una bendición, amado hermano. Mira, fíjate, Romanos 9:3. Ahí está hablando Pablo de los judíos, del pueblo judío. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a ¿quién? A mis hermanos. Está hablando de los judíos, del pueblo de Israel. Los que son mis parientes según ¿qué? La carne. Que son israelitas, de los cuales son ¿qué les pertenecía a ellos? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Teniendo todo esto, y rechazaron al Mesías. Increíble, amado hermano. ¿A quiénes se les predicó primero la palabra? A ellos. Y usted lo puede ver ahí en Hechos 13:44. Hechos 13:44. Lo dice Pablo. A ustedes era necesario predicarles primero. Pero como no creen, nos vamos a ir con los gentiles. Increíble, amado hermano, que gente, a pesar de que escucha la palabra de Dios, no se va a arrepentir. No va a someterse a Cristo. Es increíble. Tú ves a una persona y le dices la palabra de Dios, dice esto, hermano, pues dirá usted lo que quiera, pastor, pero yo no lo voy a hacer. Bueno. ¿Lo tiene usted? Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué oían, amado hermano? La palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando ahorita? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. ¿Qué estaba hablando Pablo? La palabra de Dios. Y rebatían los judíos eso, contradiciendo. ¿Y qué más hacían? Blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, vean lo que les dicen a los judíos: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, ¿habrá alguien aquí que esté desechando la palabra de Dios? Y no os juzgáis dignos de ¿qué dice? De la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo Pablo ahí con los judíos? Los dejó. Ustedes no quieren la palabra de Dios, está bien. ¿Qué va a pasar con todo aquel que no crea, amado hermano? Juan 3:36, ya estoy casi cerrando, mira. Juan 3:36. ¿Tú estás seguro de que realmente has creído en Jesucristo? ¿Realmente tienes esa seguridad? Mire, a mí me da así como tristeza, amado hermano, porque yo platico con varios a veces y yo simplemente luego les hago una pregunta: dime cómo te salvó el Señor. Y no sé si se ponen nerviosos, pero me dicen: no se lo puedo explicar. Tú tienes que saber cómo te salvó el Señor, si no, no eres salvo. Y te lo digo por amor a tu alma. Si tú no puedes explicar cómo te salvó el Señor, es porque tú no eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice aquí Juan 3:36? El que cree en el Hijo, ¿qué tiene, amado hermano?
¿Qué implicará creer en el Hijo? A ver, dile al que está a tu lado, ¿qué te imaginas que es creer en Jesús? ¿Qué te imaginas? A ver. O sea, alguien que diga, creo en Jesús, ya con eso ya salvo. ¿Qué implica creer en Jesús? Primero saber quién es Jesús. Tú tienes que saber quién es Jesús y decir, mira, Jesús, dice la palabra de Dios, que Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo apenas le decía a una persona, ¿sabe por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y me dice, no. Y dice que es cristiana. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Él fue el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Porque en el Antiguo Testamento Dios ordenó sacrificios para el perdón de pecados, pero eran solamente sombra y figura del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tus pecados no pueden ser perdonados sin que alguien pague por ellos. ¿Y quién pagó por ellos? Jesucristo. O sea, tú tienes que entender esto. Eso es creer en Jesús. Entender quién es Jesucristo, qué significa su sacrificio, por qué con un solo sacrificio te salvó, por qué con un solo sacrificio nos salvó. Porque Él es de un valor infinito. Él es Dios, hecho carne, santo, justo, perfecto. Y con un solo sacrificio agradó al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay más sacrificios, dice la Escritura. Amén. Mira, dice ahí, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué pasa? Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué viene sobre todos los que rechacen a Cristo? ¿Qué les vino a los hijos del reino ahorita en lo que leímos? ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, a Jesucristo. Por eso, amado hermano, es necesario que vayamos y prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 8:13, cerramos con esa cita. Se nos fue el tiempo, a veces quisiera llevarte a más pasajes bíblicos, pero no nos da tiempo de leerlos todos. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo era su fe? ¿Verdadera? ¿Cómo lo sabemos? Siga leyendo. ¿Sí? O sea, si hubiera sido su fe falsa, hubiera llegado y lo hubiera encontrado muerto, pero él era un hombre de una fe verdadera. Mira, amado hermano, te lo digo de todo corazón y por amor a tu alma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú eres una persona que no tiene la seguridad de su salvación, disciplínate, amado hermano. Disciplínate. Dale un tiempo a la palabra de Dios. Todos los días, amado hermano, todos los días dale un tiempo a la palabra de Dios. Yo luego les digo así exagerando, con que le des 5 o 10 minutos a la palabra, pero todos los días. Ponle un separador donde vas leyendo y ponte a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabes que la mayoría no ha leído ni siquiera una vez la Biblia? Eso es una vergüenza. Si eres cristiano y ya tienes un año como cristiano, por lo menos una vez ya tuviste que haber leído toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? ¿Cómo crees que vas a estar firme en la fe? A ver, ¿cómo te imaginas? A ver, ¿por magia? ¿Cómo? Medita en mi palabra día y noche y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Porque hay personas que tú las ves y dices, esta persona la veo firme en su manera de hablar, de vivir. ¿Por qué crees? Está meditando en la palabra día y noche. ¿Y orando cuándo? Día y noche. A mí me avergonzó ver a Cornelio, amado hermano, que es mejor que cualquier cristiano de ahorita. ¿Sí lo leíste? ¿Sí lo leíste? Y todavía ni le predicaban a Cristo. Vamos a orar. Yo espero, amado hermano, que en verdad Dios nos sacuda y
y entiendas que si Dios te da vida cada día es para que lo busques. Grábatelo en tu corazón. ¿Para qué Dios te da vida? Para que lo busquemos, amado hermano.